El mejor partido del mejor equipo de la historia sucedió el 28 de mayo de 2011 en Wembley, en una final de la Champions irrepetible que cambió la historia del fútbol. En este vídeo os vengo a contar cómo el Barça de Pep Guardiola destrozó al Manchester United en la paliza reconocida por el propio Ferguson más grande que le habían dado nunca. ¿Qué tuvo de especial y de irrepetible aquel partido? ¿Por qué cambió la historia del fútbol? Vamos a verlo. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo y esperado vídeo en el que voy a analizar uno de los mejores partidos de la historia. No los he visto todos, no puedo decir si es el mejor, pero sí desde luego que de los que yo he visto es el de mayor superioridad, el de mayor dominio y control de un equipo al otro. El Barça de Guardiola jugó en Wembley en aquella final ya mítica, un partido perfecto, un partido absolutamente excepcional que coronó al Barça de Xavi, al Barça de Iniesta y al Barça de Leo Messi en una exhibición sin parangón que redujo a todo un Manchester United a una caricatura, a un equipo muy pequeño. El propio Ferguson dijo después del partido que después de 25 años entrenando nadie nunca le había dado tal paliza. No fue por la contundencia en el marcador, que fue un 3-1, sino por la superioridad mostrada en el juego. Un United, un Ferguson que reconoció haber jugado sus cartas, que no cambiaría nada de lo que hizo, pero que sencillamente el Barça era el mejor. Y la clave de aquel partido es ver cómo dos formas de entender el fútbol chocaron. El United representaba el viejo paradigma y el Barça algo totalmente nuevo, algo a ratos absolutamente inalcanzable. Necesitó que el Real Madrid de José Mourinho exprimiese todas sus opciones para poder vencerlo. El único equipo que lo logró con continuidad en aquel tiempo. El resto de rivales, sobre todo en Europa por su lado, tuvieron que rezar a la suerte como el Chelsea en 2012 o rozar niveles excepcionales defensivos como el Inter de Mourinho en 2010, pero lo lógico era perder. Y en aquel partido todo sucedió para que el Barça firmase una actuación sobresaliente que pasó a la historia como una de las mayores actuaciones colectivas e individuales de algunos jugadores de toda la historia del fútbol. Para empezar os vamos a situar los dos equipos en el verde para ver cómo salieron al campo y ver qué diferencias había entre ambos planteamientos. Vamos a la pizarra. El Barça salió con su 11 de gala en aquellos tiempos, con Víctor Valdés en portería, línea de 4 con Vidal, Piqué, Mascherano y Dani Alves, centro del campo con Busquets, Xavi e Iniesta y arriba Messi, Pedro y Villa. Por su parte, el United lo hizo con Van der Sar, portería, jugaba su último partido, se iba a retirar después de aquel encuentro. Rafael en banda derecha, Ferdinand Vidic, la mítica pareja de centrales, con Patrice Evra en banda izquierda y un centro del campo con Valencia y Park en los costados y Ryan Giggs, el veteranísimo jugador galés, y Michael Carrick. Y arriba, Wayne Rooney, el mejor jugador de aquel equipo, y el Chicharito Hernández. La clave fue, sobre todo, que el Barça tuvo siempre superioridad en el centro del campo. El United hizo un plan defensivo en el que Chicharito quedaba totalmente descolgado de tareas defensivas, algo impensable a día de hoy, tener a un jugador que no trabaja absolutamente nada, y Wayne Rooney solo pendiente de Sergio Busquets. Allí donde estuviese Busquets, Wayne Rooney como una sombra lo iba persiguiendo. Por lo que quedaban Iniesta, Xavi y Messi ante los dos mediocentros del Manchester United, ante Carrick y un Ryan Giggs demasiado viejo para poder seguir el ritmo atronador, el ritmo infernal que imponía aquel Barça. Además, David Villa, que teóricamente era el extremo diestro, nunca lo fue. David Villa siempre ocupó esa posición intermedia entre el central y el lateral, dejando a Patrice Evra totalmente desajustado, porque no tenía a quién marcar. Y Evra muchas veces tendía a defender aquí, comprimiendo por lo tanto la línea de los centrales y dejando que estuviesen en área propia. Ese Carrick y ese Giggs se encargaban teóricamente uno de Andrés Iniesta y el otro de Xavi, lo que suponía que Leo Messi tenía mucho espacio para poder maniobrar. De hecho, Ferdinand poco después reconoció que no supieron cómo defender a Messi, que cuando Messi se alejaba y saltaba uno de los centrales siempre era regateado y que si no lo hacía, la superioridad del Barça era monumental. De hecho, a partir de superioridad el Barça iba movilizando. Iniesta arrastraba a un jugador, Xavi se acercaba, arrastraba al otro, aparecía luego Messi y el Barça tenía un rondo gigantesco. Para entenderlo mejor, vamos a ver primero algunos datos de Hadel Statsbomb que de verdad, parad atención, porque son absolutamente irrepetibles. Os voy a enseñar ahora esos datos para que tengáis en cuenta lo que supuso aquel partido, simplemente primero a nivel estadístico, luego veremos ya lo que pasó en el juego. Pero para que os hagáis una idea de la barbaridad de encuentro que jugó el Barça, la enorme superioridad, que tú miras esos datos y tienes que preguntarte si no estamos hablando de un partido entre el primer clasificado y el último, entre aquel Barça de Guardiola y el último equipo de la Liga en aquellos tiempos.
pero es que se dieron en una final de la Copa de Europa. En el partido más importante de la temporada, el Barça mostró esa supremacía que ya venía mostrando las últimas años, confirmándola en la cumbre futbolística de aquel Barça de Pep. Fijaos el mapa de pases del Barça en aquel partido. Mirad cómo el Barça tuvo el dominio total y absoluto en el círculo central. Xavi, Messi e Iniesta mezcladas a sus redondas, bien juntitos en espacios reducidos, combinando infinitamente. De hecho, en aquel partido el Barça superó los 800 pases, una cifra bárbara, una cifra altísima, que demuestra que el Barça tuvo el control de cabo a rabo en aquel partido. Y además lo hizo sobre todo jugando por dentro. De hecho, fijaos las redonditas de Mascherano o de Piqué, de Vidal e incluso también de Dani Alves, como son muy pequeñas, apenas participaron en el juego. Lo lógico en el fútbol actual, cuando vemos planteamientos de tantos pases, es que los centrales tengan mucho balón. ¿Por qué? Porque el equipo rival aprendió a defender de una forma distinta por culpa de este Barça. Como os decía antes, en el inicio, el United planteó un partido en el que defensivamente Chicharito se encargaba de no defender a nadie. Rooney estaba pendiente de Busquets, por lo que los centrales no participaban porque no hacía falta. El rondo se daba precisamente entre los mejores jugadores del Barça, Xavi, Iniesta y Leo Messi. Con David Villa, fijaos la posición de Villa muy cerrada y Pedro apenas participando. Es decir, el Barça jugó práctica y exclusivamente con Xavi, Iniesta, Messi y también Sergio Busquets. Esto que veis aquí en pantalla son todos los pases que se dieron entre Messi, Xavi e Iniesta en aquel partido. Entre estos tres jugadores se dieron, ojo a la cifra, 181 pases, con un 98% de acierto. Estos jugadores solo fallaron 4 pases entre ellos. Y mirad la cantidad de pases cortos en zonas centrales. Ese toco y me voy, esa pared continua. El Barça tuvo un dominio aclaparador porque sus mejores futbolistas no pararon de tocar la pelota en un movimiento perfecto, precioso, como en un baile ya preparado, ya aprendido, en el que estos tres genios se mezclaron a la perfección. Y estos fueron todos los pases que el Barça hizo hacia la frontal del área. 89 pases en esa zona prohibida. Cuando tú tienes a Messi, la única zona en la que tú quieres que no reciba nunca es precisamente esta. Pues el United permitió que Messi recibiese 32 balones en esa zona. El Barça jugó casi 90 envíos en la frontal, por solo 50 hacia los costados. Es decir, todo fue juego central. Y otra cifra que me parece espectacular es que tanto Xavi como Iniesta superaron los 100 pases. De hecho, Xavi se fue a los 143 envíos. Xavi hizo 143 pases en una final de Champions con el 95% de acierto. Y solo Leo Messi dio más pases en el último tercio, con 47, que los que todos los jugadores del United, excepto uno, dieron durante el partido. Aquí se aprecia perfectamente lo que os estaba comentando. Wayne Rooney, lo tenéis aquí, presionando a Sergio Busquets. Y mirad la línea de 4 del Manchester United, una línea en horizontal, una línea pasiva, y el Barça con Xavi, Iniesta y Messi, esa superioridad que ya se insinuaba al minuto de partido en el centro del campo. Ese 3 contra 2 que torturaría al equipo de Sir Alex Ferguson durante todo el encuentro y que tendría la clave definitiva de la victoria culé. Para el United el reto estaba en tratar de frenar esa circulación. Fijaos cómo se aprecia de nuevo la posición de Wayne Rooney. Rooney solo pendiente de Sergio Busquets. El inglés estaba constantemente pendiente del mediocentro del Barça, cuando realmente era pieza importantísima, pero los más importantes eran Xavi y Leo Messi. Y fijaos lo que pasaba cuando Messi recibía de cara. Aquí tenemos a Nemanja Vidic, al central serbio del Manchester United, saliendo a por Leo Messi. Porque en los primeros minutos de partido el United no sabía cómo defender al argentino. Cuando venía tan abajo, tenía que ser él el quien saltase. Y son dos centrales, y eran dos centrales, tanto Vidic como Ferdinand, lentos, pesados, jugadores muy de área, de cuerpo a cuerpo con los delanteros, acostumbrados al fútbol más directo de la Premier, pero no estaban nada habituados a que un menudo delantero se marchase a 40-50 metros de la portería para entrar en contacto con el balón. Y fijaos lo que iba pasando, con Messi combinando con Xavi, escalando esa posición, porque esa era la clave del Barça de Guardiola, que los jugadores iban escalando, que era un toco y me voy constante. En el fútbol de aquella época, en los sistemas defensivos, tenía ventajas espectaculares. Fijaos aquí cómo Messi combina con Xavi, el espacio que tiene Legarense es enorme. Los duelos individuales del Barça respecto a aquel United eran ganadores clarísimamente. El Barça contaba con Andrés Iniesta ante Ryan Giggs,
un veteranísimo Ryan Giggs, después de haber debutado hacía 20 temporadas, en la temporada del año 91, ante Andrés Iniesta, un Iniesta en plenitud física y en plenitud técnica. Lo regateó muchas veces Andrés Iniesta y fijaos la cantidad de espacios. Antonio Valencia, el volante derecho, estaba pendiente de esa zona, una zona que no era amenazante, porque a Vidal nunca subiría esa banda. Pedro siempre abierto, participando muy poco, solo para que el Barça tuviese espacio por dentro. En cambio, Villa fijando mucho más dentro. Los movimientos no eran simétricos, era un Barça que se movía en distintos ritmos. Iniesta regateaba y mirad el espacio que tenía, sobre todo Messi, y cómo no había nadie. ¿Por qué? Porque Carrick se iba con Xavi. Tras el regate, Iniesta combina con Messi, y Messi de primeras deja con Xavi. El Barça vuelve a tener el 3 contra 2 en el centro del campo. Xavi, Iniesta y Messi contra Carrick y Giggs. La superioridad que durante todo el partido fue torturando al Manchester United. Y de nuevo, una vez Messi ha tocado para Xavi y es Carrick quien se fija en el balón, Xavi vuelve a jugar con Messi, que está totalmente solo. ¿Por qué? Precisamente porque no hay nadie a su espalda. Porque Villa, lo tenéis aquí a la derecha, se encarga de fijar a los centrales. David Villa, por lo tanto, jugaba prácticamente de delantero centro. Leo Messi era un jugador que fluía por todo el campo. Podemos hablar de falso 9, podemos hablar de todo jugador, en definitiva, porque no es que Messi partiese desde muy arriba, sino es que incluso muchas veces partía de muy abajo para terminar ocupando distintas posiciones, y Villa se encargaba de fijar a los centrales, evitando así que tanto Vidic como Ferdinand pudiesen saltar a por Messi y el Barça tocase a placer durante todo el partido. Una vez Messi recibía la pelota, el argentino desataba la locura. En aquella final, para que os hagáis una idea, Messi realizó 13 de 15 en regates. Ningún jugador ha logrado esa cifra, además de marcar un gol y de generar el caos constantemente. La mayoría de regates se dieron en esas zonas centrales con el 1 para 1, eliminando a un rival para después llevar al United al caos absoluto. Porque cuando Messi eliminaba, por ejemplo en este caso a Park, al volante izquierdo, obligaba al resto de futbolistas rivales a reaccionar, y nadie estaba al nivel de tensión, de precisión y de vigorosidad física al que estaba aquel Messi. Se han dicho muchas cosas sobre el Barça de Guardiola, sobre el juego de posición. Aquel Barça, sobre todo, era un equipo que se movía alrededor de la pelota. Un equipo que tenía posiciones mucho más fijas, como la de los laterales, en este caso a Vidal y Alves, constantemente fijando en banda. Vidal apenas se movía de esa zona, Alves apenas se movió de aquel costado derecho, y los extremos, sobre todo de Pedro, que estuvo constantemente quieto, buscando la amplitud. Pero había un grado de libertad muy grande entre Busquets, Xavi, Iniesta y sobre todo Messi. Sobre todo Iniesta, Xavi y Messi, ahí los tenéis juntándose alrededor de la pelota. Xavi, el teórico interior diestro, se acerca a por la pelota. Se acerca con el balón a por Andrés Iniesta para tratar de tener circulaciones más cortas. Una vez han combinado, fijaos el panorama que le queda al United, es desolador. El United tiene a los dos mediocentros pendientes de Messi. El terror que genera Messi es tal que Xavi tiene mucho espacio para poder maniobrar. Y el Barça, por lo tanto, tiene esa capacidad con sus tres grandes jugadores por dentro de ir tocando la pelota constantemente. La posición de Alves aquí abajo fija la posición y altura de Park, y la de Pedro hacía lo propio con Rafael. Ya Vidal estaba pendiente de cualquier posible rechace. Por lo tanto, el Barça prácticamente podemos decir que atacó solo con 7 jugadores. Estamos acostumbrados a que ahora todos atacan, todos hacen más cosas. Mascherano, Piqué y Vidal no tuvieron que incidir prácticamente nunca en los ataques del Barça. La gracia de aquel Barça de Guardiola era que el nivel técnico y de precisión de sus 3 jugadores de dentro, además de Busquets, que era el cuarto integrante de esa orquesta, era tan alto que era inalcanzable para la mayoría de rivales. Había un nivel de movimiento y de intuición en los pases y de feeling entre los compañeros absolutamente irrepetible. Por ejemplo, en esta acción, como podéis ver, de nuevo el Barça está con los 3 buenos, con los 3 pequeñitos que se decía en esa época, muy juntitos. Xavi, Messi e Iniesta. Los 2 mediocentros del United están pendientes, uno de Messi y el otro de Xavi, que es quien tiene la pelota. Mientras que los 2 volantes están pendientes, en este caso, de los laterales. Valencia de Vidal y Park de Dani Alves. El planteamiento del United era clásico para la época. Era un planteamiento defensivo en el que había mucho salto hacia la zona de pelota y se desprotegían ciertas zonas. No había esos comportamientos zonales propios que fueron desarrollándose como respuesta al juego de posición del Barça de Guardiola. No lo sabía y por lo tanto el Barça tuvo muchas facilidades. Fijaos por ejemplo en esta circulación. Xavi va a tocar con Iniesta. El movimiento de Xavi va a arrastrar a Ryan Giggs. Fijaos dónde empezaba Giggs. Empezaba cerca de Xavi. Lo que iba a hacer Xavi es jugar sobre la posición de Andrés Iniesta, pero no es un pase. Es un pase y un acercamiento, un pase con un movimiento, como podéis ver, hacia adelante.
Lo que hace es que Giggs salte sobre Iniesta y libere por lo tanto la espalda. Y aquí aparece ya Xavi a la espalda de Ryan Giggs para volver a recibir esta pared. Después de esto, hay otro salto a la espalda de Giggs, que fue torturado vilmente por el Barça en aquella final. Evidentemente, con los años, uno se da cuenta de que probablemente Sir Alex Ferguson cometió un error situando a ese Giggs desgastado, un jugador muy lento, y que servía, en teoría, para gestionar transiciones y para poder tener un poco más de balón en el círculo central. El Barça hizo con él lo que quiso. Fijaos aquí como Iniesta, después de pasar el balón a Xavi, vuelve a ganar la espalda de Giggs y Xavi, muy hábilmente, porque se conocían los dos apenas sin mirarse, vuelve a buscar a Andrés Iniesta. Y Andrés Iniesta lo que hace es lo que hacía siempre, regatear con un control orientado, se marcha de Michael Carrick y el Barça, con doble pared, ha logrado dejar atrás a los tres centrocampistas del Manchester United, Giggs, Carrick y Antonio Valencia, dejando a Messi, Xavi e Iniesta de cara contra la línea defensiva del United. Todo ello en base a circulaciones muy rápidas, en base a asociaciones cortas, que es precisamente lo que destacaba de aquel Barça, que todos los jugadores se encontraban constantemente y podían combinar. Finalmente Iniesta deja la pelota para Messi, que está a punto de marcar el 1-0 en aquella final. El balón llega, pero Messi no puede superar a Nemanja Vidic. La acción del serbio es muy buena, pero fijaos lo que había generado el Barça con ese toco y me voy. Y qué extraño nos suena una defensa así actualmente. Pero no en aquellos tiempos, no en aquel lejano ya 2011. El Barça lo que hizo fue cambiar la forma de defender. Lo que vino después fue una respuesta a lo que planteaba el Barça. Al final los ataques beben de la defensa que se les plantea y la defensa tiene que reaccionar a los ataques que va viendo. En realidad el fútbol no deja de ser una especie de baile entre dos cuerpos, donde hay una reacción y una acción constantes entre el uno y el otro, se necesitan mutuamente. Y el Barça jugaba de una forma porque el rival, en cierta medida, le planteaba unas preguntas. Y esto fue variando y por eso decimos que el fútbol ha cambiado tanto, porque ver aquel partido nos suena a otra época. La jugada del 1-0, os acordaréis todo de aquel gol mítico de Pedro a pase de Xavi, nace precisamente de una de las pocas acciones en las que el Manchester United se estiró un poco. Hubo un balón largo que buscaba Rooney. Fijaos, Chicharito, Rooney y Antonio Valencia, el volante derecho. Lo ganó Piqué, que estuvo inconmensurable en el juego aéreo. Después de que lo ganase Piqué, el 3-2 era todavía más evidente. Busquets, Iniesta y Xavi estaban solos ante los dos mediocentros del United, ante Carrick y Giggs. En una imagen que parece mentira que se dé en una final de Champions. Dos jugadores solos, aislados, ante tres de los mejores centrocampistas de la historia. A partir de ahí, Xavi avanzó posición, moviéndose hacia el interior de Andrés Iniesta, con Iniesta bajando. Y Iniesta, una vez Xavi avanzó, le dio la pelota al Legarense. A partir de ahí, el caos se genera, es tal que el United comete errores, sobre todo lo comete Patrice Evra, un Evra que estuvo todo el partido sin nadie al que marcar, porque Villa nunca lo encaró en 1-1, porque Dani Alves solo buscaba la profundidad algunas veces, y por lo tanto Evra, harto de estar quieto, harto de no tener a quien defender, se movía para adentro y ahí veía que quien venía cerca era un tal Leo Messi. Por lo que Evra, fijaos aquí, antes del pase de Xavi, está tan pendiente de Messi que habilita ese pase de Xavi para Pedro, un Xavi que va conduciendo, va fijando y va calmando el juego, eligiendo el pase en el momento exacto, en el momento perfecto para que la pelota llegue a Pedro, que define con maestría. Probablemente sea la mejor actuación de un centrocampista en una final de la Champions. Nunca se ha visto a un jugador tener tanta incidencia en el juego como Xavi en aquel mayo de 2011, con más de 140 pases, con una asistencia, con el control absoluto del ritmo de juego. Y probablemente tampoco se viese nunca una actuación tan decisiva de un atacante como la de aquel Leo Messi, no solo por el golazo que firmó el 2-1 en el marcador, sino por la sensación que causaba a los rivales cada vez que entraba en contacto. Un pánico sin parangón, un miedo atroz que se veía en el rostro de los otros rivales. El plan del United muchas veces se basaba precisamente en las persecuciones, en intentar emparejar, como os decía, a Wayne Rooney con Busquets y a los dos mediocentros con los dos interiores. Fijaos, por ejemplo, en esta acción. Se ve perfectamente lo que os estoy comentando. Wayne Rooney pendiente de Busquets. Y mirad dónde está Ryan Giggs, uno de los mediocentros. Está con Xavi Hernández. ¿Qué sucede? Que cuando tú planteas este plan de partido en el que vas a buscar hombre a hombre a algunos jugadores y dejas totalmente liberado al otro central, en este caso Mascherano, no hay una presión, es muy fácil para el Barça con esa calidad encontrar los pases progresivos. De hecho, en aquella época era muy difícil ver presiones estructuradas, que también nacieron como respuesta a ese dominio del Barça. Las presiones nacen, en definitiva, para evitar que haya equipos con tantísima posesión,
para fragmentar el juego. Aquel Barça nos acostumbró a tener partidos de más de 700 pases, con un ritmo de juego altísimo. No 700 pases pastosos, sin encontrar receptor, sino 700 pases como estamos viendo en este encuentro. Un toco y me voy constante, generación de ocasiones, prácticamente inalterable. Y los rivales tenían que responder a eso. ¿Y cómo lo hicieron? Presionando, evitando así que el Barça, en ese caso, tuviese tanto control del juego y forzando a disputas más abiertas, donde poder sacar más ventaja. Pero en aquel tiempo todavía eso no existía. Apenas el Real Madrid de Mourinho lo había intentado alguna vez, aunque sin demasiada suerte. Y lo que pasaba aquí es que Mascherano avanza y fijaos el jugador que va a recibir. El jugador que va a recibir es un tal Leo Messi, completamente solo. Ahora mismo cualquier entrenador vería esto y se llevaría las manos a la cabeza viendo que Messi, al que años después Simeone generó solo un sistema defensivo, la famosa jaula del Atlético de Madrid para frenarlo, recibiría solo en el centro del campo, sin jugadores cercanos para poder frenarle. Las dudas eran tales que el United no sabía qué hacer, Carrick estaba en tierra de nadie. Giggs había saltado a por Xavi Hernández. El centro del campo quedaba totalmente despoblado. Una vez recibía Messi, era absolutamente imparable. El nivel de velocidad, de potencia y a nivel técnico de Messi en aquellos tiempos era absolutamente inalcanzable. Era un extraterrestre jugando entre humanos. El United empezó a caer en el caos. Y fijaos, por ejemplo, aquí, qué es lo que está pasando. Messi está en la media punta y el que lo está defendiendo es Patrice Evra, el lateral izquierdo del Manchester United. Harto de no defender a nadie, como os decía, se va a defender a Messi. Dice, me voy, dejo la banda porque no hay nadie, porque como podéis ver aquí, Villa está de delantero centro, me voy y voy a tratar de defender a Leo Messi, de emparejarlo. ¿Qué sucede? Lo mismo de siempre. Hay un movimiento de Xavi que arrastra a Ryan Giggs. Fijaos Xavi cómo está corriendo hacia adelante, recibe a Iniesta y salta a Carrick. Y Leo Messi va a mirar y va a aparecer cerca de Andrés Iniesta. El Barça ha generado ya el espacio central, con el movimiento de Xavi de arrastre para llevarse a Ryan Giggs, forzando por lo tanto un espacio demasiado grande y que Patrice Evra tenga que ir todavía más lejos, que el lateral todavía tenga que abandonar más esa zona. La capacidad de Messi para irse de Evra es insultante, con un medio regate, con un recorte, una vuelta sobre sí mismo, lo deja atrás, y el Barça ya ha vuelto a tener el control del partido, con Andrés Iniesta recibiendo totalmente solo, y un espacio que se va a generar aquí muy interesante, y el que lo va a explotar es Sergio Busquets apareciendo para tocar con Pedro y tener el 1 para 1 del tinerfeño en banda. Esa línea de 4 del United en el centro del campo quedaba totalmente expuesta, llegaba siempre tarde. Y eso no es tanto de mérito suyo, que ya digo, en aquella época el United era un equipo que en 3 años había logrado 2 finales de Champions, en 2009 y en 2011. Había ganado la Premier otra vez, era el mejor equipo de Inglaterra, sino que era un mérito total del Barça. Fijaos cómo atraen con la posición ahora muy baja de los 3 interiores, de los 3 centrocampistas, además cambiados de perfil, Xavi en izquierda y Iniesta en derecha. El movimiento era constante y como siempre Leo Messi apareciendo a la espalda. Claro, cuando tú dejas ese espacio y cuando Messi está por ahí, sucede esto. El pase es perfecto para Leo Messi entre líneas y aquí el United trató de hacer algo distinto, trató de sacar a uno de los centrales, en este caso era Nemanja Vidic. Vidic salió de zona para tratar de frenar a Messi, pero ¿qué pasó? Que Messi le tiró un caño en el centro del campo con tal facilidad, con tal superioridad, que no solo había quedado eliminado todo el centro del campo del United, sino que también uno de sus centrales estaba fuera de posición. Y aquí tenéis a Messi arrancando en ese 3-3. Eso era lo que el United trataba de evitar constantemente, que sus centrales quedasen expuestos. El United terminó defendiendo esa situación en un 3-3 y está a punto de marcar el 2-1 el Barça, porque aquí ya había empatado el Manchester United, con el pase de Villa para Messi que le falta medio milímetro para llegar al remate. Hiciese lo que hiciese el United, fuese más conservador o tratase de adelantar líneas, el Barça le encontraba siempre las ventajas. Tras el descanso, con empate a 1, el Barça había hecho un primer tiempo fantástico. Al final el Barça terminó disparando en aquel partido más de 20 veces, el United solo hizo 4 remates, de esos 4 solo 1 a puerta. Más de 800 pases, el United apenas 300. Pero tras el descanso y con el empate a 1, la sensación era que el Barça había tenido muy mala suerte y que era cuestión de tiempo. Y fue iniciar el segundo tiempo y que el Barça jugase probablemente los mejores 20 minutos de aquella final en una sucesión de ocasiones hasta que finalmente llegó el 2-1. El United modificó cosas. Sir Alex Ferguson puso a Giggs en banda izquierda y a Park en el medio centro, para tratar así de paliar por lo menos esa desventaja que tenían en el centro. No solo no despejó esa ventaja, sino que la aumentó. Aquí tenéis lo que hizo el United en ese segundo tiempo. Fijaos la posición de Ryan Giggs. Ahora Ryan Giggs sí era ya ese futbolista que estaba en banda, pendiente de Dani Alves. Leo Messi de nuevo volvía a arrastrar a Nemanja Vidic y fijaos cómo el Barça
de nuevo, a través de Xavi y de Iniesta, desordena el centro del campo. Es como si Xavi e Iniesta fuesen los Mentos y Leo Messi la Coca-Cola. Una vez se caían dentro, el Barça era absolutamente imparable. Lo que el Barça hizo aquí en esta ocasión, fijaos, es un movimiento perfecto. Vidic sale, por lo que el United se queda solo con 3 referencias atrás. Messi da un apoyo. Incluso Messi jugando de espaldas, midiendo apenas 1,70, ante un central de más de 1,80. Fuerte y robusto como Vidic, Messi era perfecto para devolver la pared a Iniesta. La pared de Iniesta y Messi es perfecta y aquí Villa empieza a oler la sangre. Villa ve que Messi se ha ido y que ha arrastrado con él al central, por lo que es importante trazar un desmarque hacia adentro. Y ahora el Barça, de forma muy hábil, leería dónde estaba la ventaja. Y la ventaja estaba en el costado de Giggs. En ese momento, después de ese desmarque, el espacio ya se ha abierto. El movimiento ya es definitivo. Dani Alves, como podéis ver aquí, ya ha conquistado la espalda de Ryan Giggs. El brasileño en aquel momento contaba con 27 años, era un jugador pletórico en lo físico y muy superior a Ryan Giggs, que en banda teóricamente tenía que trabajar menos, pero terminó quedando todavía incluso más expuesto, porque se encargaba de defender la profundidad si el Barça la encontraba. La pared entre Messi e Iniesta había sido perfecta y el manchego vería ese espacio que se abría. Dani Alves aquí tuvo el 2-1, se quedó mano a mano con Van der Sar y el remate del brasileño terminó tapándolo el portero neerlandés. Podía haber pasado la pelota, pero ya el Barça había mostrado a través de una pared y de un movimiento al espacio cómo hacerle daño a aquel United, que había modificado su plan para teóricamente mejorar el planteamiento. Poco después llegaría el 2-1. El gol es famoso por la celebración de Guardiola. Cómo Guardiola, después de marcar ese gol, se gira al banquillo y hace un gesto con las manos señalando que era precisamente esto lo que buscaban con el plan. Como podéis ver, el Barça estaba posicionado con David Villa. Fijaos dónde está Villa. Villa está como delantero centro y quien está detrás suyo es Evra. El lateral izquierdo del United, al no tener a nadie al que defender, se enganchaba a David Villa. Los dos mediocentros del United abiertos, tanto Park como Carrick, con Iniesta, Xavi y Messi. El 3 contra 2, por lo tanto, estaba ya servido. El Barça empieza a tocar, Xavi e Iniesta se atraen, juntan a los dos rivales, comprimen a los dos mediocentros. Giggs está pendiente de Messi, pero no se atreve a saltar. Tiene miedo de que Dani Alves, que estaba más atrás, conquistase ese espacio, y por lo tanto se queda en esa posición donde puede controlar solo con la mirada a Leo Messi. Nemanja Vidic está en el área, en la frontal, sin atreverse a dar un paso hacia adelante, solo con la mirada también controlando lo que está pasando delante suyo. Xavi e Iniesta van tocando hasta que finalmente Iniesta aprieta el interruptor. Ese pase para Leo Messi, una vez Messi ya tiene todo el espacio. Ryan Giggs ya no puede saltar porque ve que a su izquierda está Dani Alves. Sabe que si aquí Giggs salta, Dani Alves va a llegar hacia dentro del área con mucha facilidad y por lo tanto el United, en una decisión de muerte o muerte, elige la muerte más rápida, que es siempre la recepción de Messi en la frontal. Una vez recibe Messi, el famoso gol de Leo en Wembley, le basta un control orientado y un disparo seco botando para marcar el 2-1. El baile era de tal magnitud que incluso Wayne Rooney dejó de perseguir a Busquets, ya cansado de perseguir sombras, cansado de estar y no llegar nunca. Y el Barça empezó a mover de nuevo el avispero, a agitarlo constantemente. Leo Messi ahora prácticamente como un interior, muy abierto en banda derecha, fijando la posición de Ryan Giggs. Xavi con Park, Iniesta con Carrick y Busquets totalmente liberado. Imaginaos ahora a Busquets o a cualquier mediocentro tener ese espacio en el centro del campo. Parece prácticamente imposible pensar que esto vaya a suceder. Los equipos se comprimen, llegan los bloques bajos o las presiones adelantadas. El United estaba en tierra de nadie, todavía en aquella época esto era lo habitual. El Barça cambió por completo la forma de entender cómo defender el juego de posición. Y aquí de nuevo el Barça hace lo que quiere con una pared. Iniesta aparece en el otro costado, Messi la toca para él, Iniesta arrastra a Carrick, Messi conquista la espalda de un Giggs que estaba ya aturdido de tantos movimientos y fijaos cómo de nuevo, como igual que sucedió en el primer tiempo, Iniesta y Messi han generado esa pared y el Barça ya tiene toda la superioridad. La pelota llegaría a Xavi y de nuevo la misma jugada. Quien salta es uno de los centrales, el caos es tal que Villa vuelve a ser punto de apoyo y quien gana la espalda es Dani Alves. Un Dani Alves que no necesitaba participar mucho para ser decisivo. El mérito de Alves estaba precisamente en que tenía el don de la puntualidad, en que entendía muy bien al resto, y aquí fijaos cómo Xavi activa ese pase fantástico y Dani Alves tiene el pase a la muerte para Messi. Aquí Messi chuta de espuela y si esto llega a entrar, estaríamos hablando de uno de los mejores goles de una final de Champions. De hecho, este fue el mapa de presiones del United en aquella final. El United apenas apretó la banda. Fijaos dónde se concentró toda la actividad defensiva del United. Estuvieron totalmente sometidos en su propio campo, en esa zona central. Ahí Messi, Xavi e Iniesta
como en un laboratorio, hicieron todo lo posible para que después de aquello el fútbol hubiese cambiado. El propio Guardiola dijo después del partido que aquella final había sido mucho mejor que la de Roma en 2009. Solo 2 años antes el Barça ganó 2-0 al United, un United que todavía tenía a Cristiano Ronaldo. Aquel partido el United empezó muy bien y tuvo grandes ocasiones. Fue más competido, aunque el Barça terminó imponiéndose y siendo muy superior. Pero es que en 2011 la película fue distinta. No vimos un partido de fútbol, vimos a un equipo jugando contra sí mismo para cambiar la historia de este deporte. Espero que os haya gustado este análisis, espero que hayáis disfrutado hoy, 31 de diciembre, de este vídeo especial, y si os ha gustado os animo a dejar vuestro feedback aquí en el vídeo para hacerme saber que os gusta esta sección y que queréis más vídeos retro, más historias del Barça de antes. Si os gusta, me ayudáis mucho con vuestro like, con vuestros comentarios y compartiendo el vídeo en vuestras redes o con vuestros amigos para que hoy disfruten de este vídeo y vean cómo el Barça de Guardiola cambió este deporte. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un muy buen 2025.